Buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto enorme tenerlo al doctor Marcelo acá con nosotros, eh, eh, autor de libros como Ni yanqui ni marxista, o especialmente porque nos atiende hoy, que es el de María Estela Martínez de Perón, por siempre de Perón. En lo personal, yo creo que él inició un proceso muy importante en el país, de forma muy valiente, que es empezar a reivindicar a la señora de Perón. Eh, un, un trabajo que no es fácil, que lleva mucha paciencia, mucho amor. En lo que para mí respecta, una historia oficial estructurada en lo que es una polarización entre videlistas y montoneros, en el que ambos se justifican por el mal del otro, y en el medio perdimos nosotros, que somos los peronistas. Entonces, reivindicar a la señora de Perón, a mi entender, y por eso estamos muy agradecidos al trabajo que hizo Diego, es reivindicar a Perón y extraer a Perón en la escena. Muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo, Patricio, tu gentileza. Sí, no creo, igualmente, modestia aparte, que haya iniciado nada, ¿no? Hay muchísimas personas en el país que reivindicamos, que no es un honor la figura de María Estela Martínez de Perón. Eh, Creo que incluso hay gente que ha perdido hasta la vida por defenderla, porque eso también hay que decirlo. El tema que, bueno, luego del golpe de Estado, la historia escrita por tuertos y piratas, digamos, aquellos que miran con la mitad del ojo, bajo la premisa del quién te ha visto, quién te ve, ¿no? Que fueron partícipes del golpe de Estado, bueno, hicieron un monopolio de un discurso del pensamiento único dentro de lo políticamente correcto, por así decirlo, en donde, bueno, ha imperado el pensamiento oscurantista o que tratan de relacionar a la señora con el pensamiento oscurantista, historias oscurantistas, de tilinguería, etcétera, y no con el meollo de la cuestión. No se la trata como la primera víctima del proceso de reorganización nacional. La señora fue la primera víctima de ello, fue secuestrada extorsivamente el 24 de marzo de 1976 en la hora cero, donde ella ha narrado que le presentaron ese día una esquela en el Aeroparque Metropolitano cuando la apartan de Julio González y de Luis, y el jefe de la custodia, y bueno, le ofrecen firmar esa esquela que decía Poder Ejecutivo Nacional por las autoridades de facto en ciernes, y le ofrecían desde el mismo helicóptero ser trasladada a Ezeiza, donde la esperaba una aeronave que la iba a llevar directamente a Barajas para que ella comience a vivir lo que le prometían, una holgada vida en España. La historia es conocida, la famosa frase esgrimida en el Parque Metropolitano Jorge Newbery, donde ella dijo, no renuncio aunque me maten, y bueno, la trasladan luego al Mesidor, en donde, en rigor de verdad, por más que algunos mercenarios de la historia argentina, que cobran a precio dólares conferencias en supuestas instituciones que se dicen peronistas, bueno, tratan a la señora como que estuvo de vacaciones en Villa Langostura, donde verdaderamente la pasó no mal, sino muy mal, donde ha sido sometida a cualquier tipo de vejaciones, de tortura, sobre todo en su paso por Azul, ¿no? Que también ha ocurrido. Para esta segunda edición, que estoy ampliando de la primera, me he enterado incluso que prácticamente en una de las ocasiones la habían encerrado en una suerte hasta de contenedor, en uno de los viajes, y por testimonios directos de personas que fueron a asistirla de uno de los gremios de aquí de Buenos Aires. Y todo eso es historia poco conocida. Entonces parece que respecto a la señora María Estela Martínez de Perón, nunca hay ni memoria, ni verdad, ni justicia, ¿no? Y esto no es algo que uno dice hay que reivindicarla porque es de Perón o porque es la esposa de Perón. No se trata de una cuestión ni de fanatismos ni de adhesiones que no están amparadas en el raciocinio, ¿no? El tema es que hoy no es diferente a lo que fue con ayer, digamos, con traidores como Saturnino Rodríguez Peña, como Aniceto Padilla. Estamos gobernados por legisladores que se dicen o se titulan de izquierda, que dicen no ser representados por los símbolos patrios, no saludan la bandera nacional ni cantan el himno, porque lo consideran
con motes de nacionalismos de otros continentes, lo quieren comparar. Y después yo me quedo con una frase, y lo cito, al expresidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, ¿no? Que él dijo una vez, una expresión propia, digamos, de los traidores a la patria sobre la ausencia de los próceres en los billetes. Él dijo, a donde vamos no necesitamos próceres ni historia. Y creo que eso es una gran confesión, ¿no? Porque es el país que estamos viviendo al borde de una balcanización total, en donde prácticamente los historiadores se convierten en chusmerío barato, o hacen chusmerío barato de historias de tilinguería, en donde lo que buscan es eso, ¿no? Que no tengamos próceres, que no tengamos ejemplo y que no tengamos historia, porque nuestra historia es la simiente del ser nacional. Y uno habla de María Estela Martínez de Perón, como podemos hablar de tantísimos otros prohombres que han vivido exilio. La señora María Estela Martínez de Perón hoy, en plena democracia, está exiliada. Esto no se trata de una cuestión de si la señora quiera venir a la Argentina o no. Hago un paréntesis en esto, porque lo que yo sé, hasta ella se ha comprado su tumba en España. Es feísimo lo que digo, pero es la realidad. Ella no tiene intenciones, pero creo que por una cuestión de gestos o de símbolos hay que lograr el sobrecimiento total de las causas judiciales que por calumnias, jueces que dependían de poderes ejecutivos de turno iniciaron contra ellas, causas judiciales incluso que han pedido la extradición internacional y toda la historia conocida. Como la señora fue sobreseída en España, eso no quita que en la República Argentina ella todavía siga siendo procesada. Y sabemos, incluso nos han mandado hasta circulares de Interpol en los aeropuertos internacionales, donde con su número de DNI todavía prácticamente se la titula como una rea internacional. Es gravísimo. Eso que esté pasando en plena democracia no es más que la ejemplificación de por qué la señora es una exiliada política al día de la fecha. Y como decía, creo que la relación o la reivindicación de la señora María Estela Martínez de Perón no se trata porque haya sido la esposa de alguien que uno a título personal o a título colectivo podamos admirar, como el general Perón, ¿no? La relación de la señora, sobre todo en el libro y en la segunda edición que estoy actualizando, se basa en distintos testimonios de personas que yo creo, y hago como conclusión a título personal, como muchos de los que fueron partícipes de la historia o actuaron en la historia, hay muchos que prácticamente, tratan de esgrimir o testimoniar un testimonio, una experiencia que parece sobredimensionada, porque algunos dicen, yo le dije a Perón que haga tal cosa. Y cuando veo el círculo íntimo de la familia Perón, de un montón de personas de segunda línea que vivieron en Puerta de Hierro incluso, que los frecuentaba, todos tienen una personalidad muy humilde y modestísima, y a mí ello me llama la atención, ¿no? Podría enumerar múltiples fuentes, pero bueno, ahora conseguí incluso hasta testimonios escritos del padre Elías Gómez y Domínguez, que fue el sacerdote confesor de la familia en España, etc. Pero sobre esto, como les decía, no es una cuestión de fanatismo reivindicar a la señora. Yo les agradezco por su quijotada en esto y también este coraje de armar una agrupación que lleve su nombre. Eso es encomiable, sinceramente, en esta fecha, que justamente lo que tratan de hacer es destruir a nuestros próceres y a nuestra historia. Y la señora significa mucho, porque, a ver, ella es Perón no solo por el apellido marital, es Perón por la línea de conducta que ha mantenido y por todo lo que ha sufrido, y no se le ha dedicado prácticamente ningún libro, o no hay, prácticamente no se la menciona en los medios de comunicación, y que cuando se lo hace de manera despectiva. A la señora sabemos que, como ya he dicho en otra oportunidad, la intentaron matar, la secuestraron, la tuvieron presa 5 años,
la sometieron a vejaciones, a tortura, la persiguieron, la exiliaron, la proscriben, como al propio Perón, tras el decreto 4161 del 56, el famoso decreto de proscripción del peronismo. La señora fue oficialmente proscripta por un pacto de los arribistas en el PJ, ese partido de la joda que surgió en la llamada democracia de 1983. Y acá también tenemos el problema de la colonización lingüística y psicológica, porque parecería ser que para algunos, incluso que se dicen peronistas, y algunos que incluso gobiernan, que la democracia empezó en el año 1983, e indirecta y tangencialmente están acusando a Perón de antidemocrático o tirano prácticamente. Porque, ¿qué me quieren decir? Con que el padre de la democracia fue un tipo que prácticamente se lo presenta en la sociedad como el campeón del derecho humanismo, que el puritano, como siempre ha hecho el partido que lo caracteriza con algunos de sus personajes o personalidades, una persona que hizo grandes negociados con la famosa hidrovía, y me refiero al alfonsínico, ¿no? Prácticamente él es el padre de la democracia y el general Perón, que un general Perón que combatió el fraude, el peculado, la corrupción, que eliminó las famosas juntas de representantes, que en una suerte de parangón con los convencionales en Estados Unidos, que tanta polémica está trayendo a nivel político internacional, traen los propios gendarmes del mundo, ¿no? Los Estados Unidos de América, que prácticamente se destapa un sistema fraudulento que siempre se cayó en la historia. Todo eso lo eliminó el general Perón con el voto directo, la participación de la mujer en los sufragios, y bueno, el tiempo de la reelección, que algunos falsamente dicen como que el general Perón quería reelegirse ilimitadamente, lo cual es mentira. La Constitución del 49 permitía una sola reelección, por eso no se entiende tampoco el golpe de 1955. Pero creo que en cuanto a víctima, no hay parangón, o hay pocos parangones respecto al de María Estela Martínez de Perón. Una señora que no conoce al general en la época de esplendor, porque la verdad que el general cuando los conoce estaba en su ostracismo. El general tenía, con testimonios directos y fundados y que tengo ratificado y probado, solo $50.000 en su bolsillo hacia el mes de noviembre de 1955, cuando se le hace el golpe interno al general Lonardi en Argentina, y él estaba en Centroamérica. Eso era todo lo que tenía el general Perón, más allá de que las revistas de la época, sí, y compañía, decían que el general tenía todo lo que tenía en Suiza, en Alemania, y todas las estupideces y sandeces que se decían en esa época, ¿no? Y el general fue muy costoso, todo lo que tuvo que soportar para sobrevivir. Y en esas circunstancias la señora decide acompañar al general Perón, con un mérito muy grande, porque, a ver, si vamos a Potota, Aurelia Tizón, ya el general era en esa época, el capitán Perón, el teniente, cuando conoce a Aurelia, él tenía una buena posición ya económica, incluso política, como agregado en Chile, ¿no? Como agregado militar en Chile, donde realizó esas operaciones no solo diplomáticas, sino operaciones muy interesantes de inteligencia a nivel geopolítico. Y esa fue una gran compañera Aurelia, también olvidada por la historia, cuando Perón todavía no era o no tenía la trascendencia que ha significado para la historia argentina, como lo tuvo 15 años después, por supuesto, ¿no? O dentro de los 15 años ulteriores. Pero Eva Perón, por supuesto, fue compañera en la época del glorioso peronismo, del peronismo histórico y del esplendor de la Argentina potencia, quinta potencia del mundo, ¿no? Como algunos analistas, no solo nacionales, vernáculos, sino internacionales, confiesan la trascendencia de la Argentina de Perón a nivel mundial. Con esto quiero decir, bueno, el mérito de la señora es ese, haber conocido a un general y acompañarlo durante su ostracismo. Y aquí hay de todo para hablar, porque el general, como, bueno, yo no quiero ser reiterativo para no aburrir a los que ya conocen lo que uno dice, y más allá que el público, como dicen algunos, siempre se renueva, el general se las tuvo que rebuscar en algunas épocas. Cuando digo el general quiero decir el matrimonio Juan Domingo Perón,
de Juan Domingo Perón, ha tenido que rebuscársela de todas formas. En Madrid, por ejemplo, más allá de los aportes de algunos sindicatos, y aquí hay una persona que me contaba que el general les decía, mire, vio que recién me acaban de dar $1000 los compañeros del sindicato tal, bueno, seguro que ellos juntaron $3000 de los compañeros en Argentina y a mí me dan 1000. Y lo decía socarronamente, no con esa, digamos, picardía criolla, ¿no? Y como siendo un poco, bueno, resignándose de cuál era la realidad de la condición humana. Pero el general Perón recibió, bueno, es cierto, aportes de algunos sindicatos argentinos, a veces, no siempre, ayuda de algunos empresarios, que fueron bastante farabutes todos los empresarios que rodearon a Perón, o por lo menos con el diario del lunes podemos decir que en realidad usaron al general Perón para sus propios bolsillos, traicionándolo incluso y poniéndolo por delante a él. Hay varios ejemplos. Y bueno, no lo quiero mencionar, pero a ver, el general Perón, voy a mencionar a uno porque me parece que es pertinente. Yo no suelo dar nombres, pero en esta época de fin de año creo que lo amerita porque también tengo un sentimiento de fastidio. Carlos Espadone, por ejemplo, que ha hecho un libelo que a mi entender es espantoso por cómo lo deja el general Perón, cómo lo deja parado el general Perón. Una persona que ha sido condenada por la justicia argentina por vender leche en mal estado, leche materna en mal estado. Mire qué crimen, ¿no? Para una persona que se dice justicialista, la verdad es un crimen nefando, que este tipo de actos que han sido condenados por la justicia, no lo digo yo. Ha escrito libelos de todo tipo, entonces dice el general, y siempre mete el elemento oscurantista relacionado al esoterismo o con personajes que estaban en el entorno de Perón, hizo un tónico para la longevidad y para el pelo, y es cierto, el general Perón, yo tengo el original de una de las propagandas, es increíble, el general ha hecho en un afiche de una propaganda internacional donde él está con un tónico para el crecimiento del pelo, la longevidad, se llamaba hipertónico. Y es increíble, si quieres incluso se los puedo pasar. Y Espadone siempre lo relaciona como con el esoterismo, no, porque ahí había un brasilero que era un chanta, esto y lo otro. Cuando la realidad es que el general Perón, cuando pasaba periodos de necesidad, ha hecho propagandas no solo para ese hipertónico, incluso lo ha hecho para una aerolínea centroamericana, y con eso tenía que sobrevivir. El general Perón llegó a hacer hasta propaganda, o a dar su imagen como propagandas de producto para poder obtener un mango, y esto no lo quiere decir nadie, no hay revisionismo sobre esto, y cuando se lo menciona, se lo trata de menoscabar, soslayar, siempre en detrimento de la memoria genuina del general Juan Domingo Perón, ¿no? Y eso es nefasto que pase. Por eso todos estos testimonios los estoy incorporando en una segunda edición porque habla mucho del entorno de Juan Domingo Perón y de sus carencias. Un general Perón que tuvo que abrir una feria en Sevilla para costear gastos de la construcción de la quinta 17 de octubre, porque recordemos que esa quinta, la compra fue hecha con dinero otorgado por Rogelio Frigerio, ¿no? En la época de la década del 60, cuando el general arriba a Madrid. Como decía, el general Perón estaban múltiples necesidades y María Estela Martínez, como su esposa, lo acompañó en todo ese derrotero, ya sea como mecanógrafa, terminando de dactilar el libro Las fuerzas de las fuerzas del derecho de las bestias. Muy pocos conocen eso, que la que termina el libro, por lo menos mecanográficamente, fue la señora, porque tenía, bueno, ella estudió mecanografía, cosas que no se dicen, como todas las demás cosas que se ocultan. E incluso obtuve, como ya lo he dicho, un ejemplar que ha estado a mi vista de la revista Consumo Popular, una revista que se vendía en la Gran Vía, en Madrid, se vendían 1000 ejemplares y con la recaudación de eso el general comía en sus épocas de malestar. Y estas cosas no se quieren decir.
desde el entorno de Perón, algunos, los de buena fe, no lo dicen porque puede parecer algo que bueno, que soslaya un poco la memoria, porque mirá los rebusques. Pero yo creo que eso lo engrandece al general. Ese tipo de cosas lo engrandecen en su persona. Esa revista que les digo, Consumo Popular, bueno, voy a poner los datos con mayor en la segunda edición del libro de la señora llegó a escribir sobre recetas de cocina, y firmaba como maesma ella, María Estela Martínez. El secretario privado de Juan Domingo Perón escribía de astrología, Juan Domingo Perón escribía de historia militar, de geopolítica. Era una revista que a algún círculo madrileño le interesaba y lo compraban. En lo más cotidiano de la historia, bueno, hay anécdotas de la señora que ella cuenta, por ejemplo, cómo le ha hecho empanadas a la propia Ava Gardner, cómo ella compró el propio libro de Doña Petrona para cocinarlas. Todas cuestiones cotidianas que hacen a la historia, por más que parezcan algo correveidil, algo subrepticio, porque demuestra cómo vivían ellos y la grandeza de la señora de acompañar a semejante prohombre que estaba en ese ostracismo. Y cuando digo acompañarlo, no me refiero solo a esto, porque el general pasaba penurias, porque ha tenido épocas donde muchos los han ayudado. Todavía no tengo la autorización, porque me voy a comunicar este fin de semana, pero muchas familias paraguayas de alta alcurnia, cuando Perón lo necesitó, acudieron inmediatamente a su auxilio económicamente. Eso es muy interesante. Tengo la prueba, me falta la autorización para mencionarlos, pero habla también de la solidaridad continental de estas familias, ¿no? O la famosa familia histórica Alzabá de Kuwait, que aunque no lo crean, han contribuido con el general Perón cuando lo han necesitado, como tantísimos otros, el coronel Gaddafi, entre tantos líderes que han apoyado y ayudado a Juan Domingo Perón, en su exilio y durante su gobierno. ¿Qué decir? Los múltiples atentados. Siempre digo que María Estela Martínez de Perón fue la mujer que más compartió a lo largo del tiempo, quiero decir, en cantidad de tiempo, compañía con el general Perón. No hubo nadie que haya pasado tanto tiempo junto con el general como fue su esposa, desde 1955 hasta 1974, más allá de que ella fue oficialmente su esposa en 1961, en noviembre, ¿no? Pero con esto quiero decir que, a ver, es un mérito ya que no mencionemos, perdón, es un mérito que María Estela Martínez de Perón sea la mujer que más acompañó. Eso significa que es la mujer que más conoció las intrigas, las cuestiones personales, las cuestiones cotidianas durante todos esos años del general Juan Domingo Perón. Eva Perón solo compartió prácticamente un lustro al lado de Juan Domingo Perón, Potota Tizón otro tanto, y no ha habido persona con esa extensión de tiempo que lo acompañe. Y en esa compañía ha pasado de todo, porque la señora, yo creo, y esto lo asevero porque no veo otro caso, fue la que más atentados contra su vida tuvo en la historia del peronismo. Si hubo otra persona, bueno, que puedo equivocarme, no sé, yo relevado tengo a la señora. La señora tengo relevados 24 atentados contra su vida en distintas ocasiones. En Centroamérica, recordemos el intento fallido de la voladura del Opel de Juan Domingo Perón, que gracias a Dios ni Perón ni su señora viajaron. En Centroamérica tuvo 6 intentos de atentados, ¿no? Que si bien era contra el general Perón, al estar al lado, por supuesto, ella tangencialmente, indirectamente, también iba a tener la misma suerte o mala suerte, digamos. Y después, recordemos, hubo un sinnúmero de atentados en todas sus visitas a la República Argentina. Que no se recuerden no significa que no hayan existido. Existieron atentados en estadios donde la señora se ha presentado, en épocas dificilísimas donde los gobiernos que ahora la van en presentarlos como democráticos y honestos y puritanos, encomendaron servicios de tareas para vigilar, perseguir y, si era posible, matar a la esposa de Juan Domingo Perón en la República Argentina tras sus misiones como enviada, como embajadora de Juan Domingo Perón, de su esposa, ¿no?
Recordemos que le han colocado y hasta bombas explosivos en el bar La Biela, porque la señora, al estar, bueno, en el Hotel Alvear, era muy posible que vaya a tomar el té ahí, como efectivamente en una ocasión ha acontecido, y bueno, gracias a Dios la bomba detona cuando ella no estaba presente. Los ataques frente a la iglesia del Pilar, porque la señora a lo largo de la historia siempre ha sido una mujer religiosa que ha concurrido siempre a la Sagrada Eucaristía, hasta el día de hoy, tengo entendido, con comunión en su residencia. Con esto quiero decir, yo no conozco en la historia del peronismo nadie que haya sufrido más de 24 atentados contra su vida, como lo sufrió María Estela Martínez de Perón. Atentados de todo tipo. En España durante su gobierno, su estadía post 1981, hasta algunos atentados no muy lejos, porque tengo entendido que una agrupación argentina ha colocado hasta explosivos en su portón de la residencia donde ella actualmente vive, y no estamos hablando de un tiempo muy pasado, estamos hablando de hace un lustro. Que así, bueno, por supuesto la operación que han hecho en el año 2006 y 2007, cuando ella en horas de la madrugada, mientras ella dormía, la llevan como una rea, como una narcotraficante de persecución internacional, por una orden ilegítima del gobierno argentino mediante dos jueces que ellos confiesan, pero lo han confesado públicamente por la televisión, depender para, o haber trabajado oficialmente para gobiernos de turno, lo cual eso es un prevaricato tremendo que tendría que haber sido penalizado en un jury de enjuiciamiento y ser obviamente todos destituidos por una cosa así, por haber dicho públicamente semejante cosa así. Sí, yo operé para un gobierno de turno. Es gravísimo, porque atenta contra todos los principios republicanos de gobierno. Y con este exhorto internacional, donde la señora se la detiene en horas de la madrugada como una delincuente internacional, y ella llega a la audiencia nacional allá en España, y la esperan un grupo de jóvenes, que ninguno de ellos se puede presumir que ha vivido el gobierno de la señora, era un grupo de chicos de entre 25 y 30 años, de muchachos, por así decirlo, 20, 30 años, no había personas, salvo 2 o 3 que habrán sido los que lo llevaron por las narices, que le gritan cualquier tipo de improperios, cualquier tipo de cosas. Y acá hay, como siempre digo, dos lecturas. Una, si esto fue una sorpresa, si nadie sabía que a la señora la iban a detener porque esta gente, este grupo ya estaba apostado frente a la audiencia nacional. ¿Qué hacían ahí a esas horas de la mañana? Y ni que hablar cuando ella sale, que da su testimonio, da su declaración, después de haber estado detenida muchísimas horas para una mujer octogenaria, la verdad, bueno, eso le arruinaron la vida y su salud en todo sentido, en esta persecución permanente por grupos que decían, o en el discurso hablan de memoria, verdad y justicia, condenan al pensamiento videalista y después terminan haciendo esto contra la primera víctima de Jorge Rafael Videla y de todo el séquito nacional e internacional ad later, nacional de sus camaradas e internacional de los grandes consorcios internacionales que lo bancaron el 24 de marzo de 1976 para hacer lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Retrotraer la Argentina a esas décadas de producción pastoril y ganadera. Como dijo el general Álvaro Arrindegui alguna vez, íntimo amigo de Raúl Alfonsín, vinimos a retrotraer la Argentina al gobierno del 3 de junio de 1943. Y fue lo que Videla terminó haciendo y lo que sus sucedáneos pseudo-democráticos terminaron de consumar, ¿no? Y con esto quiero decir, ese es el mérito de la señora de Perón, y esto es lo que tenemos que reivindicar. No reivindicarla a ella porque es María Estela Martínez de Perón, sino por lo que ha representado en su vida, en cuanto a lealtad, y en cuanto a los que nos deja a nosotros en cuanto a ejemplo, porque la verdad es un gran ejemplo. Pudiendo tener múltiples testimonios o discursos para recriminar, ella jamás le ha recriminado nada a nadie. Incluso hay una declaración que creo que es
perfecta que ella brinda al diario La Prensa, donde ella dice, bueno, yo no soy una patriota ni me quiero comparar con los grandes patriotas de mi país que sufrieron exilio, pero yo quiero participar, sí, de su ejemplo. Con la modestia y la humildad que la caracteriza, de la cual doy fe, porque tiene una humildad poco común en las personas. Digo poco común porque cuántos pudieron haber lucrado de tener el apellido Perón. Incluso hay algunos portadores de apellido que se agregan el apellido Perón para denostarlas, ¿no? Hay algunos familiares ahí, o que se dicen familiares de Juan Domingo Perón, que no digo que no lo sean, son lejanos, que dicen cualquier cosa y cualquier eufemismo contra la señora, pero como bien dice una persona que le ayuda mucho en España a ella, lo que buscan esta gente en realidad es su minuto de gloria, ¿no? Y para tener su minuto de gloria parecería que siendo hombres tienen que acudir en discursos cuasi femeninos con vintilleríos para denostar la figura de una mujer. Y de vaya de qué mujer, la esposa nada más elegida que por el propio Juan Domingo Perón. Entonces yo con esto quiero decir cómo se puede, en nombre de Perón o utilizando el apellido Perón, criticar aviesamente por televisión o cualquier medio, con eufemismos, con calumnias, nada más que a su última esposa, a la esposa que él elige. Y bueno, la propuesta de esta charla era hablar de los mitos sobre la señora, o los mitos que se tejieron contra ella, las calumnias, las diatribas. Yo estoy dispuesto después para las preguntas a que consulten cualquiera de ellos dentro de mi límite de conocimiento. Por supuesto, todos tenemos un límite de conocimiento de cosas y nadie está ajeno a eso porque nadie es omnisciente. Si se puede, lógicamente estoy abocado a dichas inquietudes y preguntas. Pero en cuanto a los mitos, se pueden mencionar varios a grandes rasgos. El primero, todo ese séquito de mercachifles, de mercenarios, que acusaron a la señora de haber trabajado para la CIA, para la Central de Inteligencia Americana, otros para el Servicio de Inteligencia del Ejército. Ese fue el primer gran mito que esgrimieron un montón de arribistas en el peronismo, ¿no? Algunos extintos y otros que continúan sobrevolando por allí. Y bueno, ese fue el primer gran mito, que decía ella en realidad no era bailarina, ella la incorporan en el ámbito de Juan Domingo Perón para que espíe, y algunos de ellos, como Ramón Landajo, que ya no está en este mundo, pero que lo ha dicho públicamente y ha intentado testimoniarlo, él pretendió hacer creer, él y tantos otros, ¿no? Como que, bueno, a la señora la han visto en Centroamérica revisando de noche a las 2 de la mañana papeles que tenía el general Juan Domingo Perón, a escondidas, y prendimos la luz y la encontramos, y Perón bajó. Como esto, un sinnúmero de testimonios en Centroamérica pretendiendo hacer creer como que la señora estaba en permanente espionaje a la persona que acompañaba, en este caso a Juan Domingo Perón. Y eso no resiste el mero archivo, desde el punto de vista que, a ver, Perón, en una cosa así, parecería poco creíble que haya permitido que esa persona continúe al lado de él, pero no solo que continúe al lado de él, sino que al tiempo se case, se despose con pleno uso de sus cabales en 1961. Y a ver, y que no era bailarina es mentira, porque bueno, por una cuestión de extensión en la primera edición del libro, solo pude hacerlo someramente con algunas fotografías y algunas referencias, pero ahora en una segunda edición ampliada, donde bueno, tengo la promesa de no tener una extensión determinada, quiero ampliar sobre ese asunto, demostrando, a ver, la señora de Perón fue bailarina en el Teatro Cervantes, no cualquiera llegaba a ese posicionamiento en esa época, no cualquiera bailaba en el Teatro Cervantes. Y bueno, atentar contra la memoria de María Estela Martínez de Perón, las diatribas, las calumnias, las injurias, es parte de algo que el padre Virgilio Di Filippo, diputado durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, un gran prohombre también de la historia, conocidos por muy pocos, él habló en 1944, hizo grandes obras, ¿no? Pero había un libro muy fantástico que se llamaba Confabulación contra la Argentina. Y las diatribas
contra María Estela Martínez de Perón es parte de esta confabulación contra la Argentina. María Estela Martínez no es aquella mujer que algunos medios mercenarios pretenden hacernos creer, una mujer ligada al oscurantismo, al esoterismo y a todo ese tipo de cosas. María Estela Martínez de Perón fue bailarina en el Teatro Cervantes, dactilógrafo, estudió 4 idiomas, habla fluidamente 3 idiomas, participó con ponencias múltiples, de todo tipo. Incluso me han pasado, que para mí es inédito, es increíble y es fantástico, lo voy a incorporar, su discurso en el Congreso Antiimperialista de Libia a finales de la década del 80, invitada por Muammar Gaddafi, en una carta preciosa que Muammar Gaddafi le envía, diciendo que bueno, él no tuvo la suerte de conocer personalmente al general Juan Domingo Perón, porque bueno, el destino quiso que Perón, bueno, entre en la inmortalidad antes de poder consumar ese encuentro. Él sí conoció al grupo, bueno, peronista que lo circundaba a Perón, ¿no? Pero a Perón en persona no lo conoció, más allá que sí conocía su pensamiento, su ideología, y lo plasmó muchas cosas de eso en el Libro Verde, y él lo ha confesado. Pero Gaddafi invita a la señora en 1989, fue recibida como una jefe de Estado. La prueba está en que en la República Argentina para algunos de la Cancillería no fue bien visto, ¿no? Es increíble porque ya gobernaba el peronismo, lo que se decía peronismo, pero a la señora fue recibida como un jefe de Estado y ella da un discurso, por supuesto en castellano, que allí traducen, en donde ella cuestionaba los organismos supranacionales. En esa época hablaba de la falsedad, del gran circo internacional que representan los organismos suprainternacionales. Y a mí cuando lo leí, que esto me lo regaló una persona que vive actualmente en España, el discurso de la señora en el Congreso Antiimperialista, a mí se me puso la piel de gallina, porque recordé que el último discurso de Gaddafi en la ONU, antes de su martirio, antes de que lo asesinen, fue justamente su cuestionamiento de los organismos supranacionales en uno de los mejores discursos que un jefe de Estado ha dado en la Organización de las Naciones Unidas. Yo con esto quiero decir, a mí me llamó mucho la atención, la señora en ese Congreso Antiimperialista de 1989 da un discurso, emite una ponencia contra los organismos supranacionales y muchos años después Gaddafi, que presenció ese discurso, lo vuelve a mencionar nada menos que en un organismo supranacional, y no en cualquier organismo, en el sumum de los organismos como la Organización de Naciones Unidas. Entonces todo este tipo de cosas no se dicen, pero ¿por qué no se dicen? ¿Por qué es preferible hablar de historias oscurantistas y no de estas cosas que son el meollo de la cuestión? Porque, a ver, como siempre digo, el gobierno de las tiras es el gobierno de las 1000 corbatas. No es el gobierno de la primera reunión de gabinete en la Antártida Argentina, de la primera presencia gubernamental y única en la historia en el continente antártico. No es esa geopolítica de todo ese pensamiento basado en Figueroa y etcétera, geopolítico. Y en eso es, ¿cuál es la misión? Y justamente esa, lo que decía el ex director del Banco Central, que no tengamos héroes ni próceres nunca. Y bueno, a ver, la señora ha escrito, creo, una totalidad de 8 cuadernos que muchos de ellos han robado durante la dictadura militar cívico, digo yo, no cívico-militar. Y bueno, en esa dictadura se le han robado 8 cuadernos, que muchos de ellos tenían oraciones, que esto dicho por prelados, tienen una profundidad teológica increíble. La verdad, yo algunos de esos escritos los he publicado, tengo muchos más, y los voy a tratar de publicar ahora que no tengo extensión. Pero bueno, todo eso fue robado, por supuesto, tengo solo fragmentos de lo que fue apareciendo, pero la señora ha escrito mucho durante, a lo largo de la historia. Hay una edición, por ejemplo, del libro Las 20 verdades del justicialismo, de 1900, no sé si se ve, de 1985, que es la edición que más me gusta, donde ella lo escribe en España y demuestra, la verdad, ya había renunciado en 1985 al Partido Justicialista por los encontronazos que ella ha tenido, bueno, porque, a ver,
El peronismo es un movimiento que se caracterizaba por la verticalidad y convengamos que las disposiciones de ella en todo siempre fueron cuestionadas hasta que ella, bueno, termina optando por renunciar al partido, ¿no? Y la verdad esto es, si bien ella había escrito para las revistas Las Bases artículos sobre las 20 verdades del justicialismo, la edición ampliada de 1985 es fantástica. Yo no he visto, la verdad, una profundidad doctrinaria tal como lo que la señora escribió, ¿no? En este libro que Dios quiera lo podamos reeditar pronto, porque la verdad lo merece hoy en donde hay tanta defección, donde todo da lo mismo, donde nada vale nada. Y bueno, la voz de, en este caso, lo plasmado por escritura de la señora es fantástico. Insisto que uno no lo dice desde un punto de vista en que uno es ni admirador ni fanático. Cualquiera, cuando ustedes vean el análisis desmenuzado de cada verdad, eso, bueno, considero que es prueba elocuente, ¿no?, de ello. Bueno, como dije, la señora tenía, a ver, en el primer gran mito hemos publicado cartas de ella con el director de baile, de Emilio Redondo, que era el jefe de la orquesta de baile en Mendoza. Ella ya en el año 1954, en pleno gobierno de Juan Domingo Perón, que hacía un año que se había muerto la señora Eva Perón, estaba en Mendoza en una compañía de baile siendo muy jovencita, no se estilaba a alguien tan joven en esas posiciones, en ese tipo de compañías. Y a ver, la señora no es que va casualmente, como todos dicen, a Panamá y ahí encuentra a Perón porque fue mandada por el gobierno. Ella ya había estado en Uruguay, había estado en Ecuador, pasó por Paraguay con distintas compañías. Y bueno, después trataron de denostar su entereza moral, diciendo que trabajaba para clubes nocturnos de poca monta y con todo lo que eso significa, ¿no? Y hay varios mercachifles que dicen eso, cuando en realidad ella bailaba en un club donde bailaba la propia ahijada de Juan Domingo Perón, Fernández Domenech, y en esa ocasión del general yendo a ver a su ahijada en esa compañía de baile es donde conoce o ve por primera vez, entre tantísimas otras mujeres, a María Estela Martínez de Perón, que integraba esa compañía de baile folclórico y de música clásica, ¿no?, como lo que pretenden hacer creer quienes denostan su figura. Esa es la gran primera de las calumnias, ¿no?, que ella era, los que le quieren subir muchísimo el precio, dicen, y era gente de inteligencia nacional o internacional. Los que lo quieren bajar mucho atentan contra su dignidad personal. Y aquí, bueno, hay muchos incluso que están enrolados dentro del movimiento feminista que denostan la figura de María Estela Martínez de Perón. Y la denostan porque ella se mantiene incólumemente leal al pensamiento de Juan Domingo Perón, pero sobre todo de la señora María Eva Duarte de Perón, cuando el pensamiento originario, el pensamiento genuino del peronismo sobre lo que el justicialismo cree respecto del feminismo. El discurso durante el Año Internacional de la Mujer, los discursos que la señora brinda no solo en la Asamblea General de Naciones Unidas, sino en la Organización Internacional del Trabajo, son preciosos y hablan de la dimensión humana desde la concepción justicialista. Yo creo que no ha habido ningún jefe de Estado ni ningún dirigente que nunca más haya hablado de la profundidad, con profundidad doctrinaria de lo que ella creía en cuanto a la espiritualidad del ser humano en estos organismos, ¿no? La señora describe en esos discursos lo que para el peronismo es el ser humano, esa unidad físico-espiritual donde trasciende y hay énfasis en la fase espiritual como una unidad tanto del hombre como una mujer y no como enemigo entre quienes tenemos algo entre dos piernas y los que no. La verdad es perfecto como la señora bregó y luchó por eso y creo que en estas épocas donde se habla de eugenesia prácticamente, aviesamente se habla de eugenesias por la televisión, en este debate del aborto habría que pasar a ver todo este tipo de cosas, porque es empezar a discutir nuestras bases nuevamente. Y esto nos hace acordar a cuando el general Juan Domingo Perón decía, si ustedes tienen una ideología marcada
fulanistas creen en el fulanismo, pero no lo hagan en nombre del peronismo. Y eso lo dijo Perón en la primera cadena nacional de la historia, que fue por Canal 7 a Argentina, en la primera cadena nacional. Muy pocos saben cuál fue la primera cadena nacional, pero eso fue cuando el general Perón confronta a los diputados de la JP que cuestionaban a Perón por la ley de asociación ilícita. Perón agarra y dice, bueno, está bien, yo voy a hablar con ellos, pero quiero que todo el país vea esta discusión. Lo testimonian todos los que trabajaban en la Secretaría de Prensa de la época, están vivos, no es que murieron, que decía el general, se le antojó y se encaprichó, que quería, no sabíamos por qué, que se transmita en vivo y en directo esa jornada. Y ahí fue cuando los confronta, que dicen, el crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que los provoca, el delito es delito, cualquiera sean las pasiones, los sentimientos, o todo aquello que impulsa al criminal. Muy bien, señores, el que esté con otros intereses se saca la camiseta peronista y se va. Por perder un voto no vamos a ponernos tristes. Literalmente fue lo que el general Perón les dice. Y con esto quiero decir que eso es discutir nuestras bases, ¿no? Porque, a ver, en nombre de fulanismos ahora estamos en este debate ahora por a ver si matamos o no a un ser humano. Y en la época de, más allá de que, como todos sabemos, en las conferencias internacionales, el general Perón mandó a retirar a su representante diplomático cuando Henry Kissinger trata de promover todo, bueno, lo que era el plan de eugenesia mundial y de control de la natalidad. Esto se plasma en el órgano de difusión oficial del Movimiento Nacional Peronista, la revista Las Bases. ¿Por qué se llamaba Las Bases la revista? Revista que Juan Domingo Perón, en una escritura pública, que copia certificada tengo porque me la pasó alguien, dice que en realidad cuando le decían tal revista dice tal cosa, tal revista dice tal otra, Juan Domingo Perón, en una de las de sus charlas, él dice, a ver, hasta donde yo tengo entendido, el órgano oficial del movimiento peronista son las revistas Las Bases, que se llaman Las Bases porque son nuestras bases y puntos de partida para la Argentina republicana. O sea, hace un parangón con las bases de Alberdi, como diciendo, para este hombre nuevo que estoy proponiendo, para esta Argentina nueva tenemos que tener nuevas bases con un hombre nuevo, espiritual, etcétera, etcétera. Y él dice, después por ahí un documento público donde Perón dice, a ver, el órgano oficial es la revista Las Bases, y en la revista Las Bases hay un famoso, una famosa portada que dice Píldoras contra la familia, y esto es en el gobierno de Juan Domingo Perón, es en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Y bueno, quiero decir, volver a hablar de ella es volver a hablar de todo este tipo de cosas que nos atañen como peronistas, porque la señora prácticamente, desde el 24 de marzo de 1976, es olvidada, cuando no con intereses inconfesables, algunas veces se dice ser reivindicada, y por último, por algunos no, que cuando la mencionan tratan de atentar contra su honor, su dignidad personal con cualquier tipo de diatribas. Y he mencionado en esta charla un decir de ella en el diario La Prensa que al final no terminé diciendo. Ella dice que, bueno, comparándose con, no porque ella se considere una patriota como los grandes exiliados en la historia política, pero sí queriendo participar de su ejemplo, cuando se está fuera del país no se puede opinar del país más allá del pensamiento privado que pueda tener en su memoria. Más allá que recordemos, ella es una asiliada política en España, porque ella tiene asilo político en España y de hecho desde el año 2000 es ciudadana española. Cuando tengo entendido por un testimonio, cuando alguien que no es de nuestro signo político le advierte tengan cuidado que va a ir por usted, y ella rápidamente, por las dudas, se nacionaliza española con muy buen tino, porque después la justicia de nuestra madre patria, gracias a Dios con justicia claramente, incluso juzgada por personas que no tienen nada que ver a nuestro pensamiento ideológico y que incluso consideran al peronismo como una reminiscencia, bueno, lo acusan con el mote de fascismo para bajarle el precio, por supuesto, fallan y sobresena a la señora en España en una sentencia que es espectacular por el contenido que tiene. La sentencia habla de persecución política, la sentencia habla de que el Estado no se puede subvertir a sí mismo, la sentencia habla que siempre la señora procedió acorde a sus deberes de funcionaria pública.
Eso dice la sentencia en España. Recordemos que el año pasado, el anteaño, perdón, la señora fue sobreseída por el operativo Independencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, y en eso, bueno, ha habido pocas columnas en los diarios. Pero hay múltiples procesos abiertos por todos lados. Muchos de ustedes, tengo entendido de la agrupación, son de Rosario y alrededores, incluso, bueno, la señora tiene abiertas hasta causas en Villa Constitución, es increíble, a la señora sí, tiene causas en Villa Constitución, por una supuesta represión, a la señora se la ha acusado hasta de la muerte, es increíble, se le ha mencionado en la muerte de Cafrune, cuando ella estaba presa, porque Cafrune muere en el año 1978, por un accidente de tránsito, según constan en las actas judiciales, pero quiero decir, hay todo tipo de calumnias, ¿no? Y sobre los mitos, cualquiera puede preguntarme en esto, pero como sabemos, a ver, me quedo con lo que significó en 20 meses de gobierno la señora, donde fue presionada a diestra y siniestra, como bien dijo Patricio al inicio, al comienzo, ¿no? A Vinitio, por sectores que en realidad decía estar combatiendo, pero eran cómplices, y a la larga se ha demostrado, porque muchos de ellos terminaron incluso teniendo negocios, empresas juntos. El famoso caso del secuestro de Bungibor, donde los secuestradores terminan haciendo una empresa con los secuestrados, terminan haciendo un negocio impresionante con compañías telefónicas y lavando dinero y poniendo todo ese caudal de dinero en Suiza, y esa cantidad de dinero justamente fue a parar al bolsillo de uno de los mercachifles, que se dice periodista historiador y escribe desde Suiza, ¿no? desde una izquierda donde, como vulgarmente decimos, donde hay muchos no marxistas con OSDE, y así, bueno, este hombre la verdad es de una extrema oligarquía y se dice marxista desde Suiza y bueno, y obra en consecuencia. Y tiene el dinero para sacar cualquier tipo de libelo, y para los que escribimos sabemos lo que representa sacar hoy un libro en Argentina, que no es fácil, y cómo esto tienen oficinas públicas por doquier, universidades, los periodistas por doquier, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto quiero terminar para someter a las preguntas dentro, como dije, del límite de conocimiento, que es lo más rico en esto, más y sin querer hacer un monólogo, y bueno, dentro de la extensión propuesta. Gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Ahora el compañero Víctor te va a estar realizando unas preguntas. Le decimos a la gente que está en el chat del streaming que vaya haciendo preguntas en el chat, así te la pasamos a vos, Diego. Perfecto, Víctor. yo no lo puedo ver, que así vos me la transmitís. No, sí, todos estamos acá mirando. Bueno, perfecto. Víctor. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien, Diego? Perfecto, un gusto, che. Excelente, el gusto es mío, doctor. Vamos a entrar en alguna de las polémicas, vamos a charlar un poquito acerca del gobierno, de ella y un poquito de su historia. Así que te invito primero a reflexionarnos brevemente acerca de cuáles crees vos que fueron las principales gestas del gobierno de la señora Isabel. Bueno, muy buena pregunta, que no es para soslayar, ¿no? A ver, fueron 20 meses de gobierno, porque eso hay que decirlo, solo 20 meses. Se ataca a Juan Domingo Perón también a diestra y siniestra cuando gobernó muy pocos meses. El general, recordemos, asume el Día de la Raza de 1973 y fallece el 1 de julio de 1974, cuando incluso, bueno, en actividad política estuvo tiempo antes porque él pide licencia por enfermedad. Pero estamos hablando de meses de gobierno, meses que se arregló totalmente la decadencia, los índices nefastos que dejó el lanucismo, porque acá nadie quiere hacer revisionismo sobre lo que económicamente dejó el lanucismo de Lanusse, por supuesto, y de López Aufrán, que era el gran monje negro de ese gobierno y que, oh casualidad, murió hace poco, pero nadie lo menciona en la historia, ¿no? Parecería ser que a los monjes negros de la historia y que están detrás de las bambalinas de los personajes no se lo menciona nunca. El general Imas con Onganía, por ejemplo, etc. Pero fueron pocos meses
de gobierno. Y en esos pocos meses de gobierno se mantuvo un índice de pobreza que osciló en promedio en el 2,8% de pobreza durante los meses, e incluso en algunos meses 2% de pobreza. No se contrajo un solo dólar de empréstito, por lo menos durante el gobierno de Juan Domingo Perón, de María Estela Martínez de Perón, no así durante el breve interregno de Ítalo antiargentino Luder, llamémosle por darle un nombre, que lo primero que hace, ni bien asume como presidente interino, no sé por qué, fue pedir ese empréstito internacional cuyas consecuencias todavía perduran al día de la fecha, ¿no? Un crédito totalmente innecesario, aplaudido por todos los grandes medios de comunicación desestabilizadores de la época. Pide los famosos 5.000 millones de dólares durante ese interregno, pero recordemos que la señora María Estela Martínez deja una deuda externa menor al índice del que había recibido, que oscilaba más o menos 6.000 millones y pico de dólares, mermando la cifra originaria durante su inicio. Creo que el gran logro de eso, bueno, yo no me canso de repetirlo porque alquilo, soy locatario, durante su gobierno se hizo una política de vivienda sin parangón en la historia, con los planes Alborada, 17 de octubre, Eva Perón, donde acceder a la vivienda propia era común por doquier. Nuestros padres o la gente de nuestra generación anterior pudiendo acceder a esa vivienda propia, hoy parecería algo como que, bueno, como que fue una política, pero qué interesante resulta para imitar hoy en día, donde prácticamente acceder a una propiedad estamos hablando de millones de pesos, ¿no? En esta convertibilidad peso-dólar. Eso es una gran política en eso de los 3 planes, que después viene, bueno, Martínez de Oz termina diciendo como que en realidad era la realización imposible, utópica, dijo que fue algo así como una medida demagógica, es el término que utilizó Martínez de Oz, como que era pura demagogía, era irrealizable, pero no terminó de recordar cómo, bajo el gobierno de la señora María Estela Martínez, se entregaron los millones de viviendas que se entregaron, ¿no? A la gente común, al obrero, a la clase media, donde había un verdadero federalismo, donde los chicos de Jujuy podían venir a pasar totalmente sin costo con sus familias gratis, vacaciones en Chapadmalal, en Mar del Plata, en la costa argentina, un verdadero federalismo en serio, contemplado en las leyes de vanguardia en materia laboral, cuyo gran logro lo seguimos viviendo y teniendo como laurel hoy en día. Me refiero a la ley de contrato de trabajo, insigne, sin parangón en el mundo, una ley que viene por número 20.774 de la época de la señora, justamente del año 74. Ni hablar de la política internacional, geopolítica. La escuela geopolítica bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón era bioceánica, bicontinental, talasocrática, es decir, no con la mentalidad que, bueno, todos somos revisionistas, creo, en nuestra línea histórica de pensamiento o en la escuela revisionista, pero bueno, uno de los grandes defectos del caudillaje del siglo XIX, pasando incluso por grandes caudillos que defendieron nuestra soberanía nacional, es justamente basarse en la industria del saladero, la tierra, y no proyectar la mentalidad hacia armar, ¿no? Y bueno, el gobierno de la señora de Perón venía con esa escuela del almirante Storni, ponía énfasis en la escuela del almirante Storni, en la proyección antártica, la época de esplendor donde la Antártida Argentina tenía una dimensión y una trascendencia política, bueno, justamente con mucho énfasis, ¿no? Por eso se intentaba que todos los años se haga cuanto menos una reunión de gabinete en la base Vicecomodoro Parambio. La señora María Estela Martínez fue la primera mujer en pisar el continente antártico, la segunda fue la primera dama, pero eso bajo el año 1973. Luego, bueno, durante el gobierno de la señora se intentó repetir esa reunión de gabinete que, bueno, a Dios gracias, no termina en una tragedia por las condiciones climatológicas, pero bueno, la reunión prácticamente se hizo sobrevolando la Antártida y luego termina en Río Gallegos por las cuestiones climatológicas, pero bueno, la voluntad estuvo y existió. Por eso creo que de la gran política internacional
genuina de defensa de la soberanía es muy trascendente durante estos años. La nacionalización de las bocas de expendio del petróleo y los derivados de hidrocarburos, cuando se intentó nacionalizar o estatizar, es la palabra, Repsol, el artículo primero de esa legislación se basó en una ley del gobierno militar firmado incluso por Martínez de Oz, ¿no? En el gobierno de María Estela Martínez, ¿no? En la nacionalización, en tremenda legislación protectiva de nuestra soberanía nacional. La ley de transferencia de tecnología, que alteró al propio Henry Kissinger, ¿no? La ley de transferencia de tecnología exterior, donde la propiedad intelectual argentina estaba prácticamente amparada totalmente y no se podía esfumar, no se podía hacer tráfico de ideas, tráfico de conocimiento, siempre en aras del gran bien común de nuestra gran casa, la nación argentina. Y bueno, por eso quiero decir, son solo 20 meses con desestabilización por todos lados, con un promedio de 150 atentados por día, diarios, con saboteos por derecha, con los famosos, bueno, algunos diputados que se decían peronistas y no daban quórum al gobierno de la señora gobernó sin quórum, nadie lo quiere recordar, por diputados que trabajaban y eran lobbies de la Marina, muchos de ellos incluso trabajaron para el gobierno militar denodadamente, como Luis Sobrino Aranda. Hoy, por ejemplo, tenemos a un bárbaro, llamémoslo, una persona que bárbaro, que sale en todos los canales de televisión como el gran gurú del peronismo cuando fue activo partícipe del golpe de Estado de 1976, que denota canallescamente a la señora para justificarse él, porque ¿cómo se va a justificar, no? Su paso en el CONFER y por todos esos lugares, ¿no? Y muchos cargos incluso del gobierno militar que no lo persiguió y que vivió tranquilo más allá de lo que él quiere hacerle creer a Magoya, ¿no? Y bueno, se presentan como los gran gurús y los campeones de la democracia y analistas del peronismo hoy día cuando fueron activos partícipes del golpe de Estado. Como otro de los grandes méritos durante esos 20 meses, la ruptura de relaciones internacionales con la Gran Bretaña el 17 de febrero de 1976, previa acción de beligerancia internacional, porque hubo disparos con cañones, ¿no? En el mar argentino con la famosa misión Lord Shackleton, que venía a soslayar, a sojuzgar nuestra soberanía nacional en nuestros mares buscando petróleo. La geopolítica nacional en esa época en cuanto al interés marítimo y antártico era fantástico. La primera persona que otorga un DNI argentino a un habitante de Malvinas, para algunos lo denominan como Kelper, fue la señora de Perón. Ella entrega el primer DNI a una persona que habitaba Malvinas y que se consideraba originariamente británica, Pedro MacLeod, entre tantísimos otros. Se otorgaron bajo esa administración 4 DNIs, Documento Nacional de Identidad, argentinos a personas que anteriormente se consideraban británicas. Eso incidía en lo que es la relación del ius solis, etcétera, del derecho, de esta polémica ius solis y ius sanguinis, y el derecho de la persona que nace en el suelo o en la sangre, que era interesante, ¿no? Porque, a ver, es determinar la naturaleza jurídica del nacido en nuestras Malvinas, porque para nosotros, para nuestro derecho civil, el que nace en territorio argentino es argentino. Para el británico se basan en algunas ocasiones del Commonwealth también en el ius sanguíneo, el derecho de la descendencia. Entonces era interesante todo ese tipo de cosas. La señora, miren ustedes qué trascendente, bajo su administración en Puerto Argentino se prolongó la pista de aterrizaje. Y aquí grupos de la oposición, de la UCR, la combatieron, vayan a los diarios de la prensa de la época, porque consideraban que era un desfalco. O sea, plantar banderas Malvinas, para ellos eran un desfalco, era un negociado, no era tinente, no tenía injerencia en nada en la política nacional. Miren la mentalidad de nanos, de pigmeos que tenían los opositores y payos, ¿no? Porque otro término no se les puede decir.
Y se hizo eso, se prolongó. Incluso, ustedes sabrán, o algunos, bueno, se enterarán ahora, se colocaron surtidores de yacimientos petrolíferos fiscales en Malvinas, en la isla Soledad. 2 estaciones de YPF en la isla Soledad, cuando las relaciones eran más pacíficas entre los kelpers y el gobierno argentino, ¿no? Se aprovechó toda esta situación para plantar bandera, porque ustedes sabrán que la idea de Juan Domingo Perón y la idea de su canciller Viñez, Perón hablaba del condominio insular, de la estrategia, bueno, hagamos un condominio, desmilitaricemos la zona, bajo la idea de que una vez que pongamos el pie en el suelo del archipiélago de Malvinas no lo pueden sacar nunca más. Bueno, luego pasó lo que pasó, que los ingleses lógicamente no aceptan, se desdicen totalmente tras la muerte de Juan Domingo Perón, combaten a María Estela Martínez de Perón aviesamente, y bueno, subrepticiamente el gobierno nacional de esa época intenta hacer todo este tipo de actos de soberanía nacional en Malvinas. Eso tiene una trascendencia importante y es un antecedente importantísimo. Bueno, después, desde la salud, el sistema integrado de salud, lo que fue el progreso del sistema integrado de salud fue bajo el gobierno de la administración de la señora de Perón, pero un sistema integrado de salud serio, basado en lo que fue alguna vez la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, que no era asistencialismo. La Fundación de Ayuda Social Eva Perón no fue asistencialismo, no era ni la caja pan, ni darle migajas a los pobres para hacer clientelismo, era bajo una idea del progreso humano, de la autorrealización humana, y como eso hay múltiples testimonios. Yo siempre cito a los exalumnos de la ciudad estudiantil, cuyos todos están vivos, son el ejemplo antropológico y sociológico de lo que significó el verdadero peronismo en cuanto a progreso social. Ese es el peronismo, no lo que nos quieren hacer ver ahora, el peronismo popular, no el peronismo populista. Y bueno, la idea de lo que era el sentido de la cruzada de solidaridad, la cruzada de solidaridad que llevó después a la cárcel mediante diatribas y calumnias a María Estela Martínez de Perón, venía bajo esa idea programática de hacer y repetir lo que fue la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. ¿Y qué era eso? Hacer un sistema integrado de ayuda social, donde los clubes de barrio servían para hacer un relevamiento social de las carencias, de la problemática de la niñez, hacer un relevamiento serio y buscar la solución in situ, con el apoyo de las mesas de trabajo, con el apoyo de las unidades básicas que nos han cerrado y que, para destruir nuestras bases. Era el énfasis de las organizaciones intermedias. Todo en 20 meses de gobierno, con 150 atentados por día en todo el país, con desestabilización por derecha, por izquierda, mediante la subversión. Subversión que no se consideraba como aquel terrorismo solo de izquierda, sino que se hablaba de la subversión armada, la subversión económica, la subversión de los desestabilizadores, la subversión periodística, eso dicho por boca de la señora de Perón. Y bueno, la primera vez en la historia argentina que se combate aviesamente el narcotráfico. Yo sé que en todas las charlas la repito, pero a ver, tenemos un discurso que tras la sanción de la ley 20771, represión del tráfico de drogas, donde María Estela Martínez de Perón dice: factores exógenos de poder que dirigen toda la anarquía interior nos demuestran que esta lucha va más allá de una pelea de ideas y convicciones santas y movidas por banderas de amor y unión y buena fe. Si no nos explica cómo esta guerrilla, además de los fusiles que matan sin discriminar simples palomas o niños, además de asesinar a mansalva, estén introduciendo estupefacientes en nuestro país. Ay del futuro de los hijos de nuestra patria cuando los centros de poder le introduzcan la droga hasta en la misma escuela. Ese día ya no estará en juego la libertad de la patria, sino se debatirá algo mucho más profundo, que es la libertad misma de la conciencia del ciudadano. Esto es increíble. Esta visión creo que es solo comparable con un visionario como fue Juan Domingo Perón. Todos los discursos de la señora fueron visionarios, lamentablemente, y digo lamentablemente porque ella, anunciaba lo que se iba a venir, de no cesar en los intentos golpistas. Ella, en su último discurso, como sabemos, dijo: vienen a voltear las chimeneas que levantó Perón para convertirnos en la Argentina pastoril que fuimos del campo y las vacas.
y terminó hablando de eso, de la destrucción del salario real, de la industria nacional. Lo dijo el 10 de marzo de 1976, 2 semanas prácticamente antes del golpe de Estado, en su último discurso público tras la creación de la Comisión Nacional de las Remuneraciones, que también nadie dice nada, por eso también dan el golpe. A ver, esa comisión prácticamente era el primer intento por controlar con justicia los precios y atentar contra la usura, atentar contra el desabastecimiento y la especulación. Estaba la idea hasta del famoso supermercado nacional, un supermercado con bandera argentina y que sea un organismo público en cuanto a provisión de alimentos. O sea, esa genialidad ideada y bajo una ley promulgada, un decreto promulgado el 10 de marzo de 1976 en nuestra Confederación General de los Trabajadores. Nunca más se habló de nada de eso, nunca más se dijo nada, porque justamente lo que vinieron a hacer es convertir a la Argentina en lo que era el 3 de junio de 1943. Bueno, eso entre las medidas que más rescato del gobierno, que por supuesto fueron varias, ¿no? Bien polémico, para repasar brevemente, que es lo que se dice, o algo lo mencionaste recién, que tiene que ver con dos cosas. Primero, la capacidad de liderazgo de Isabel sobre el peronismo, ¿sí? Y cómo fue esa relación, si es que estaba capacitada o no, que es algo que se comenta mucho. Yo he escuchado muchas veces que han dicho, no, Isabel no estaba capacitada para ejercer ese rol. Bueno, preguntarte sobre eso y sobre otra cosa que está anidada seguramente y que es como el gran fantasma del gobierno de Isabel, que es el rol de López Rega. ¿López Rega digitaba a Isabel Perón, acaso? Está, brevemente te pido, por favor, Diego, todo tuyo. Justo me preguntaste dos cosas breves, que es complicado. Bueno, a ver, vamos por la primera, voy a intentarlo hacer lo más breve posible, ya que después estoy a disposición para intercambiar con quien quiera, ¿no? Pero, a ver, sobre la capacidad de la señora, a ver, ella, dicho por ella, no lo dice ni Diego Massieri ni lo dice la Isabel Perón. Podemos ir a ver a todas las entrevistas que ella ha dicho. Cuando ella ha dicho, el poeta ha dicho que Perón era el hombre del destino. Yo no sé si fui la mujer del destino, pero este fue mi destino. A ver, la señora no llegó a la presidencia por voluntad propia, todos sabemos que llegó por el mayor de los infortunios, el que nadie deseaba y esperaba. Nadie de buena fe, porque en realidad había muchos que querían que se muera Perón, que viva Perón, y por el otro lado querían que se muera Perón, porque lo han dicho públicamente. Y efectivamente, bueno, vino eso de ese infortunio. La señora, recordemos que asume por la ley, las reglas de la cefalía, y fue puesta en la vicepresidencia de la Nación por el propio general Juan Domingo Perón en aquel congreso del Teatro Cervantes, cuando, bueno, no se pudo conciliar la fórmula Perón-Balbín, todo el mundo dice eso, por la desestabilización dentro de la UCR de los dos grandes campeones de ahora que devenidos en puritarismo, ¿no? Primero Ilia, uno de ellos, el otro Alfonsín, que fueron los dos que se opusieron, porque Frondizi incluso Frondizi apoyó esa candidatura, por supuesto. Bueno, cuando esa fórmula no pudo ser, el general elige a su esposa, y su esposa llega a la presidencia de la Nación por el mayor de los infortunios, la muerte de Juan Domingo Perón, que tuvo una trascendencia mundial de resonancia increíble. Ahora está en ciernes un libro fantástico que va a escribir, que ya escribió, mejor dicho, la compañera Doris Terrón, que se llama Y el mundo lloró. Y es todo el raconto de lo que significó a nivel mundial, no en Argentina, la muerte de Juan Domingo Perón. En lugares inusitados, Uruguay, como dije, la familia Al-Sabah que le mandaba algún dinero para ayudarlo, Argelia, etcétera, ¿no? Todos esos lugares. Y la señora, a ver, sobre capacidad de liderazgo, el liderazgo es distinto a la conducción, entiendo yo. A ver, ella llega por un infortunio y ha hecho un gobierno digno con todo este tipo de medidas que ha tomado en 20 meses. Y a ver, seamos sinceros, creo que con la problemática nacional que había en esa época de desestabilización constante por todos los medios,
¿qué dirigente de la actualidad podría mantenerse estoico como lo tuvo ella? ¿Quién? La verdad no sé. Lo que ella siempre ha dicho, y por eso me hago eco, dice, bueno, yo lo dijo públicamente en una de sus famosas conferencias en Casa Rosada, yo no tenía una buena oratoria, y yo a eso le agrego yo, Diego Maciel, y que bueno, los que fundieron este país fueron los que tenían la mejor de las oratorias, los doctos que tenían el título del cartón, de mis colegas, los abogados y los que hablan lindo y pomposamente. Desgraciadamente que son el 90% del deshonrado Congreso de la Nación Argentina, el deshonorable Congreso de la Nación Argentina, donde parecería ser que los juristas pueden hablar de lo que se les antoja, hasta de arquitectura, cuando no tienen ni idea de lo que es un puente o cómo se hace un puente. Entonces, yo creo que ha hecho un gobierno digno y bueno, el gobierno de la dignidad. Y creo que sí, porque a ver, ¿cómo se comportó Malvin después, Víctor? Que dijo, la verdad el discurso me parece espantoso y todos lo aplauden. Cuando se refiere a Perón se refiere como al muerto, me parece hasta despectivo como lo dice el político muerto, me parece hasta chocante. Se queda que este adversario despide a un amigo. Que la verdad que para tener amigos así, ¿para qué tener enemigos? Porque Balbín fue uno de los golpistas. Y después, bueno, todo el balbinismo, acción dentro del radicalismo, ocupó puesto durante el gobierno de Videla y Viola, y nadie lo quiere recordar. Pero bueno, escuetamente te resumo eso ahí. Creo que fue un gobierno digno, y la señora, una de sus críticas es que, bueno, fue la primera mujer presidente en todo el mundo. No había líderes ni había... Era algo inédito. La segunda presidenta mujer en el mundo fue en Bolivia tiempo después, pero tuvo un gobierno digno. Y en cuanto a la supuesta prestidigitación, es un tema largo, pero yo he visto un testimonio, he escuchado un testimonio, que un día me llama un periodista, a quien tengo mucho afecto porque me ha dado un montón de cosas, que ha sido perseguido, y me ha mostrado otra parte de la historia, y me dice, te quiero mostrar algo o te quiero hacer conocer algo. Dice, tengo un discurso, tengo un encuentro en donde estoy haciendo una nota a López Rega y estábamos hablando del retorno del cadáver de Eva Perón, porque Eva Perón retorna bajo el gobierno de la señora. Entonces estaba en la entrevista, ya había terminado, estaba en una sobremesa y la señora entra y nos levanta pomposamente. Como me quiso demostrar la autoridad que tenía, digamos, dice, nosotros nos levantamos, y por eso digo, también la humildad de esta gente de decir, a ver, nos retó la señora, no cualquiera eso uno trataría de ocultarlo, ¿no? Quiero decir con esto, a ver, López Rega estuvo hasta junio de 1975, julio, y después él se va, la señora lo manda dato, a vivir a Puerta de Hierro, se va como embajador plenipotenciario y no intervino más en la política argentina. ¿Qué pasó de julio a marzo, si eso fuera cierto? Porque convengamos que tuvo bastante autodeterminación la señora durante esos meses. Y el malo de la película, cuando se fue López Rega, fíjense en la revista Gente cómo le sacaban fotos de tal forma que tenía cara de siniestro, una persona a quien conozco, que es un pan de Dios y formado, más allá de cualquier... El doctor Julio González, que fue su secretario legal y técnico, pasó a ser el monstruo de la película, pero monstruo en esa época. Y bueno, quiero decir con esto, hay más, es parte de la historia oscurantista que quieren hacer imponer, ¿no? Y con la autoridad de las películas como la de Víctor Laplace, que es un personaje que creo que se la cree, pero que vemos cualquier tipo de cosas habidas y por doquier, sin rigurosidad histórica, General Perón rompiendo con un martillo un féretro, cuestiones que la gente lo toman como si eso fuera historia academicista rajatabla, pero creo que la principal prueba, más allá de todo lo que se dice, es que, a ver, López Rega estuvo hasta julio del 75 y después no intervino más en la política argentina. Cuando digo no intervino más, no intervino más. Diálogo sí ha habido, por supuesto, durante la prisión de la señora, según me he enterado, con cartas que tengo privadas entre ellos, que su apoderado le mandaba, bueno, larga historia que me pedís las respuestas cuentas, pero bueno, una cosa larga y tendida para hablar. Pero es la gran excusa.
Sé que es complicado, Diego. Seguramente en un momento tendremos una oportunidad de repetir esto y no nos podremos Y lo que sí te quiero ir más en el concluir, tiempo. una Sí, simple síntesis. La señora no es que se la lleva a López Rega a Madrid obnubilado por historias oscurantistas y esotéricas. Yo algún momento lo pude haber creído, como vos también, por lo que leemos, pero después con fuente en mano, a ver, López Rega lo manda a llamar el propio Juan Domingo Perón en una carta que existe, y porque no es que aparece obnubilado o nubilando los intereses esotéricos o espiritistas, una faz espiritista de María Estela Martínez de Perón. Él venía de antes, ¿no? Pero bueno, siempre todo sirve y suma para tratar, ¿no?, de socavar esto. Mirá lo que te digo, son las corbatas de las TIRI y no la reunión de gabinete en la Antártida. te entiendo, Diego. Te consulto ahora, esto sí te va a permitir ser bastante más breve seguramente. ¿Cuál es la relación que tuvo Isabel con los presidentes a partir del regreso a la democracia? Bueno, eso es un tema interesante. A ver, recordemos que ella no interviene en las elecciones. La única manifestación pública que ella hace fue su propuesta al Consejo Superior como candidatos a 3 personas. Una de ellas era Humberto Martiarena, Humberto Martiarena de Jujuy, muy pocos saben esto. Herminio Iglesias, muy pocos saben esto, incluso, bueno, la señora fue porque falleció Herminio, ¿no? Pero fue gran amiga de Herminio Iglesias aún durante la época del menemismo. Yo conozco a su esposa y me ha facilitado todas las fotos de cuando la señora iba a tomar el té o a almorzar a la casa en reiteradas oportunidades. El coronel Vicente Damasco, que también parece como borrado en la historia, ¿no? El que tenía encomendado por Perón la realización del modelo argentino para el proyecto nacional, la herencia política de Juan Domingo Perón. Y bueno, eso eran las 3 personas que ella proponía para las elecciones de 1983. Recordemos que le hicieron esa juzgada asquerosa de un grupo minoritario dentro del Partido Justicialista de negociar con los militares que le levanten la proscripción una semana después de consagrada la fórmula Luder-Vittel. Que así, bueno, ella no interviene ante esa situación. Y bueno, durante la época de Alfonsín, recordemos que ella viene a la Asunción. Y bueno, vuelve también en 1984 cuando negocia los famosos 13 puntos. Y bueno, creo que el radicalismo por lo menos el gobierno del 83 se portó bien con ella en cuanto a legislación, porque fue el que promulgó la ley de reparación histórica de Isabel Perón. Una ley que jamás derogaron, que está vigente hoy día y que los jueces pasaron por esa ley, porque a ver, es una ley que dice la señora de Perón fue víctima de un acto de rebelión y parece que se lo hicieron pasar, o sea, nunca derogaron esa ley y así todos los jueces Ollarvide, Acosta y varios doctoroides mercachifles, el fiscal Ferrer, entre otros, y me hago cargo de lo que digo, pasaron por sobre esa ley para ir. Pero bueno, la verdad que en lo que fue los 13 puntos, bueno, se hizo la ley durante el gobierno de Alfonsín, la señora vino a su asunción, en los 13 puntos se firmó, más allá que después el presidente de la Nación no cumplió ninguno de los puntos. El único interés que tenía de los 13 eran 12 propuestos por la señora y uno solo propuesto por él, que era que no haya actos de golpe o de rebelión, etc., ¿no? Lo demás fue todo propuesto por el justicialismo. Luego viene la asunción del doctor Menem. Ella estuvo viviendo en Argentina un tiempo durante el gobierno del doctor Menem, en distintos lados. Bueno, esto creo que es inédito, no sé si está en la primera edición, pero ella estuvo viviendo cerca del hospital alemán. Ella estuvo durmiendo en la casa de Frondizi, gran amigo de ella, entre tantos otros lugares. Muy pocos saben, y en distintos lugares de gente también de poca trascendencia histórica o de repercusión pública, digamos. Y bueno, ella igual está escrito, lo pueden buscar, una famosa frase que decía, cuando se está fuera del país no se puede hablar del país. Yo tengo cartas distintas, copias de cartas, algunas del Archivo General de la Nación, otras que fui consiguiendo de distintos lugares, de opiniones personales durante distintas épocas. Ella, durante la época de Menem, hablaba del tema, su gran preocupación era la pobreza y condenaba eso. Decía, creo que una de esas cartas la he publicado que dice, no se puede bajo un gobierno justicialista
hacer la mirada ajena o hacer la vista gorda a la pobreza. Esa está publicada, que la tengo acá detrás mío, esa carta, ¿no? Y que se la manda ella a un amigo. Y después ella vuelve al país, muy pocos también lo saben, invitada para la Constitución, la reforma constituyente de 1994, que en dimes y diretes ella intenta ir con Frondizi, que creo que fue con la esposa de Frondizi, a Santa Fe, Paraná, a la sanción, incluso ella trata de apoyar, y bueno, después creo que se rompe relación total a raíz de, bueno, algunos desencuentros por el tema de la constituyente, y hay algo muy inédito. Ella oficialmente pidió en ese encuentro con Frondizi, que estaba muy mal de salud en esa época, pero pidieron por la liberación del coronel Seineldin, y bueno, ahí fue el desencuentro total, donde ella se va del país y no vuelve más. Su última entrevista pública fue en 1997, donde le preguntaron lo mismo que me preguntaste vos a mí. Fíjate que esa entrevista del diario de la prensa, dice, ¿usted estaba capacitada para ser presidente en esa época? Dijo, se murió Juan Domingo Perón. ¿Quién estaba capacitado? El periodista no dice nada. Así termina su entrevista, última entrevista pública en el año 97, creo que en julio del 97. Fantástico, Diego. Una pregunta que están tirando ahí en el chat del streaming y que es bastante picante. ¿Es cierto que Isabel estuvo embarazada de Perón? Se dice 2 veces. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, yo con mucho tino lo he preguntado porque eso ha generado polémica, ha generado hasta pelea con Roberto Galán en su momento entre la señora. A ver, la señora efectivamente tuvo... Perdón, te interrumpo un segundo, Diego. Sí. Carlos, por favor, silenciate. Muchas gracias. Adelante, Diego, perdón. Efectivamente, la señora refiere haber tenido, al día de hoy habla de eso, incluso con su sobrina, que es una gran amiga, casi familiar, te diría, en cuanto a afecto, ¿no? Pero refiere al día de hoy haber perdido 2 embarazos del general Juan Domingo Perón. Ella no fue una Jackie Kennedy que conoció otra pareja, ha confesado, después de muerto el general Perón, teniendo todo derecho para hacerlo, pero ella refiere en Centroamérica 1 y en Madrid otro haber perdido 2 embarazos del general Perón. Tienen estudios médicos que lo acreditan. Eso generó después que aparezca una mitómana diciendo que era hija y que, bueno, el tema que, bueno, es un tema muy personal, ahí no está claro, hay gente de su entorno, si el embarazo existía, si un embarazo psicológico o si efectivamente existió. La señora tuvo, en su momento refieren hasta testigos, hasta panza de embarazada, hasta la pérdida, eso lo han visto. Y bueno, la explicación de la señora, dicho por esa, es: mi marido era un machote, un macho robusto, era el macho argentino, entonces tuvieron que hacerlo ver como el estéril y toda la mentira que dijeron con el tema del caballo, ¿no? Que se cayó un caballo y que era estéril. Pero ella niega rotundamente que el general lo haya sido. Algunos del entorno dicen que en realidad hay un tema de un famoso embarazo psicológico. De eso, la verdad, lo que son temas que no tienen trascendencia histórica, a mi entender, y que es parte de cuestiones subrepticias de la historia, pero bueno, ya que salen porque la preguntaron y no voy a... Pero efectivamente ella asegura y está convencida de haber estado 2 veces, haber estado embarazada 2 veces el general Perón. Al día de hoy lo jura y tiene, de lo poquito que le queda, tiene con qué acreditarlo. Información importante. Esto estaba cuestionándose mucho ahí entre los compañeros, tanto de la comunidad de la Isabel Perón como lo del streaming, y algo que normalmente charlábamos, debatimos, cada uno trae su referencia al respecto. Muchas gracias, Diego, por aclarar al respecto. Te hago una última pregunta y luego ya te dejo con Pato para el cierre, y tiene que ver con que nos adelantes, si puede ser, algo de qué se va a tratar esta segunda edición que estás haciendo del libro. ¿Qué nos espera de nuevo? ¿Dónde se puede conseguir? Te dejamos para que te
explayes libremente acerca de tu libro que ha desatado toda esta ola de revisionismo acerca de Isabel. Por más que vos lo niegues, Diego, nosotros lo vemos de esta manera y por eso te agradecemos todo el trabajo que has hecho y te lo valoramos muchísimo, compañero. Adelante, todo suyo. Bueno, te agradezco. Yo insisto que hay grupos por doquier que defendemos a la señora y siempre tratamos de hacer saber a ella que ella sepa que por ahí tengo algo, incluso lo tengo conmigo, que ella dice algo así como, y para los argentinos yo no soy nadie, y no es así, si no, no estaríamos a esta hora de un viernes hablando de ella, ¿no? Pero bueno, por eso digo, es parte de su humildad y su personalidad. Pero la segunda edición tiene de todo, nuevas fotografías inéditas, de todo tipo, familiares, cuestiones que parecerían poco importantes, pero es lo que hablo, por ejemplo, de lo que usaba el general o lo que necesitaba, sus necesidades, o las formas, los rebusques, por darle un título que tenía en España para sobrevivir o en Centroamérica, es un tema para mí importante. Un tema que puede ser subrepticio, pero no, es importante para la historia, las formas que tuvo el general para sobrevivir, que es interesante, por eso muchos cuestionan la abultada indemnización que le dieron en 1973. A ver, la indemnización que a Perón le dan por ley del Congreso en 1973 era la mitad del dinero que le correspondía, esto no lo sabe nadie. Se hizo un cálculo y era la mitad de lo que le correspondía. El general, por una cuestión de gesto, dijo, no muchacho, tanto. Después hubo algún otro que obsecuente que dijo, no, general, vamos a tratar, le dieron un poquito más. Pero son cuestiones muy importantes, que parecen, por eso digo, algo subliminal, algo de poca importancia, y en realidad reviste un carácter interesante. Testimonios de gente que los ha conocido en Panamá, gente del entorno, que fueron apareciendo a medida que fueron viendo la trascendencia del primer libro, por algún que otro medio masivo de difusión donde se ha surgido, bueno, la publicación o la noticia de la publicación de este libro, apareció gente de distintos lugares del mundo, de Paraguay, de todos lados, que dice, yo tengo documentación, tengo esto, tengo otro, documentación que estaba perdida, porque recordemos que en 1976 un comando de la Fuerza Aérea roba todo de Puerta de Hierro, sabemos dónde están esas cosas, hoy día la venden en negro, está en una oficina pública, es cualquier cosa, la verdad es infame, porque es un patrimonio, debería ser patrimonio cultural nacional y que accedamos nosotros. Bueno, misteriosamente no está a la vista del público desde el año 2013 que se encontró, o lo aparecieron, mejor dicho, porque lo aparecieron, eso no se encontró por encontrarse, estaba en Morón, y lo que tienen acceso hoy en día son los gorilas, digamos, y no los peronistas. No podemos ver eso que robaron en Puerta de Hierro en 1976 y que apareció en 2013. Y bueno, hay documentación, fotografías nuevas, testimonios, que a mi entender tienen una gran trascendencia, y modestia aparte, creo que va a mejorar mucho la primera edición, ¿no? Diego, dos preguntas y ya después hacemos el cierre. Primero que nada, te queremos pedir un compromiso público de hacer otra charla, porque realmente quedaron tantos temas fuera. Es tan rica la vida de la señora y todo lo que refiere a Perón, así que nos encantaría tener otra charla con vos, sí, probablemente el año que viene. Por supuesto, eso sí, sí. Cuéntenlo que sí, para mí un gustazo, un honor, y les agradezco a ustedes, ¿no? No, por favor, para nosotros es nuestro gusto. Y después, está muy en el tintero de todos los que estamos hablando de Isabel, estamos viendo que muchos políticos la están trayendo a colación. El otro día yo personalmente leí o escuché una nota de diputado Eduardo Valdés refiriéndose a ella, un proyecto que tenía el presidente supuestamente de traer a todos los presidentes vivos, creo que incluía a Menem y a la señora, a un homenaje. En base a la información que tenés vos, que es privilegiada, y el contacto que tenés con ella, ¿tendremos la posibilidad de vivir un retorno de esto que vos decís, de que sufre lo mismo ella que Rosas, que Perón, que San Martín, el tema del exilio?
¿podrá vencer el exilio? ¿Vos tenés la misma esperanza que nosotros? No sé, bueno, creo que lo he erróneamente dicho o efusivamente, bueno, como dice siempre la señora, que lo repite mucho su sobrina, siempre la lengua no tiene que ser más rápida que la palabra, que el pensamiento, perdón, y creo que lo he sido, porque lo he dicho desgraciadamente. La señora se compró hasta la tumba en España, es triste, pero es la verdad. Ella es la realidad, por lo menos. De lo que se puede hacer, desconozco. No sé si ella está en condiciones ya de salud para soportar un viaje tan largo. Desconozco eso también. Que exista interés en este reconocimiento de traerla, eso sí tengo información que no es así, porque de hecho apareció su busto, o lo aparecieron como aparecieron otras cosas, y a ver, en rigor de verdad, por lo que he visto con documentación, sí está como finiquitada la idea de poner el busto del doctor Menem en el hall de honor de los bustos. El de la señora en realidad no está, originalmente está custodiado por la Casa Militar, el busto de la señora de Perón, no hay intención de eso. Después, bueno, que yo sepa, a ver, más, para que eso sea posible, primero tendría que haber una ley de amnistía o un indulto presidencial, porque hay causas que siguen abiertas, como te he dicho, hasta en Villa Constitución, te digo que vos sos de los pagos míos, tiene causas abiertas que vos decís por qué, por cualquier cosa, que bueno, después de a ellos la procesaron por haberle comprado a un granadero 150 gramos de jamón y 100 gramos de queso, tal cual, que así después de eso la pueden procesar por lo que se lo quiera. Eso era malversación de caudales públicos para los militares. Y así después de eso puede existir cualquier cosa, pero a ver, sin esas dos condiciones es imposible que la señora tenga las garantías para venir al país, por más de que alguien le prometa lo que quieran prometer, me entiendo yo. Más allá de, no sé, pero por lo pronto yo creo que la primera lucha que hay que hacer es por lograr su sobreseimiento en todas las causas y para hacerle un homenaje oficial que le garantice su seguridad y que la reconozca como lo que fue, la primera mujer presidente en la historia del mundo y la primera víctima de un proceso que parte de un discurso dice combatir, pero al final terminan apoyando. Recordemos que hubo dirigentes políticos que continúan hoy día en oficinas públicas que aviesamente dijeron que se lamentaban porque no extraditaron a la señora de Perón. No voy a dar nombres en este streaming, pero lo pueden buscar con googlear. Lamento, y muchos de ellos era el gobernador de la provincia de Buenos Aires bajo un partido que se decía peronista. Se lamentó públicamente, que fue el mismo que cuando llevaron al general Perón a San Vicente cometió el crimen nefando y el acto aberrante y necrófilo de ir a abrir de vuelta el cajón porque habían inventado de que el general Perón no estaba en ese féretro y que Isabel se robó el cadáver y se lo llevó a España. Como si la heredera forzosa, su viuda, si se le antojaba hacer eso, tenía todo el derecho, su viuda, su heredera forzosa. Lo veo difícil en definitiva y en el cierre que logremos eso, pero eso no quita a los actos de desagravio y reivindicación. Bueno, te agradecemos mucho, Diego, la oportunidad. Acá los chicos están muy contentos. Solo queda decir que los que se quieren contactar para pertenecer a la comunidad nos escriben por las redes, entran al grupo de WhatsApp, vamos charlando, vamos realizando actividades virtuales. Y a todos los que están sintonizando, les pido que militen la verdad, que digan la verdad, que siempre que escuchen alguno de esos mitos que Diego muy atinadamente desmintió, que lo corrijan con respeto, con persuasión, con amor, como el señor general, y militen la verdad. Es importantísimo porque la señora representa a Perón y ella es Perón, y no podemos llamarnos peronistas y permitir que alguien que se llama Perón sea insultado y desagraviado de esa forma. Bueno, Diego, muchas gracias, te agradezco. Tenemos el compromiso público del año que viene, otra charla.
Cuando quieran, quiero agradecerles, no conozco quiénes integran la agrupación, pero algunos sí, otros no. Quiero agradecerles a todos por esta invitación y gracias por el homenaje y esto que están realizando. Gracias, Patricia, a vos también por ser el anfitrión. Un abrazo a todos los compañeros. Un abrazo, Diego. Gracias.